Bienvenida, bienvenido a esta nueva inmersión profunda. Hoy vamos directos a una de esas preguntas que resuenan fuerte, ¿no? La cosa es, ¿está Dios realmente al mando de todo en nuestra vida? Tenemos delante un análisis con base bíblica que explora esta idea y pone el foco en Cristo. La misión, pues, es entender qué significa eso del control divino y si puede ser una fuente de paz real cuando todo parece, incierto. Exacto. Y vamos a tocar teclas importantes, como la soberanía, la providencia de Dios y cómo encajan o a veces parece que chocan con nuestra responsabilidad como personas y, claro, con la dura realidad del sufrimiento. La idea es ver si esta visión ofrece, un ancla firme para la confianza. Vale, pues entremos en materia. El texto arranca con un concepto potente, la soberanía de Dios. A ver, ¿qué implica esto en la práctica? Más allá de la idea de un rey en su trono, quiero decir. Pues implica autoridad total y absoluta. O sea, Dios es el rey supremo sobre todo lo que existe. Y su plan último, al final, prevalece. Claro. Pero lo interesante, y donde entra la providencia, es que esta soberanía no es un poder frío y distante, ¿sabes? Es un cuidado activo, personal y bueno hacia todo lo creado. Ahí es donde lo más grande se conecta con lo aparentemente pequeño. Ah, vale. Te refieres a esos ejemplos que da el texto, que son muy gráficos, ¿no? Lo del pajarillo o contar los cabellos. Suena casi poético, pero ¿cómo se traduce eso? Precisamente. Es que la misma autoridad que dirige el curso de las naciones es la que está atenta a que ni un solo pájaro caiga sin que él lo sepa, o que tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Es potente. Lo que sugiere es un control íntimo detallado. No busca anularnos, sino sostenernos. Es un cuidado que, de alguna forma, envuelve toda la realidad, desde lo cósmico hasta lo más personal. Ya, pero aquí es donde la cosa se pone compleja, ¿no? Porque si Dios tiene ese control total, absoluto, ¿qué margen queda para nuestras decisiones? ¿Somos como marionetas o somos realmente responsables de nuestros actos? Sobre todo cuando hacemos daño. Bienvenida Esa es o bienvenido la a esta inmersión profunda. Sí. Hoy vamos a tocar un El tema material que estamos viendo que a veces ambas da un cosas poco de con mucha respeto. fuerza. La La predestinación. soberanía total de Dios Sí, y a es la un vez la concepto que genera responsabilidad debate, real sin del ser duda. humano. Exacto. ¿Cómo puede ser eso? Pero las fuentes que hemos se usa consultado, un término informe bastante completo compatibilismo sobre la para doctrina, intentar explicar plantean cómo algo pueden coexistir. sorprendente. La idea básica es Y que si en vez de Dios, en miedo, su plan fuera soberano, una fuente de permite las seguridad, acciones Esa humanas, es la clave que incluso queremos las malas. explorar, ¿verdad? Eso es lo que Esa se llama es nuestra su voluntad misión hoy. permisiva. Porque es Pero normal sin ser él sentir mismo esa la inquietud fuente del existencial. mal, ¿entiendes? ¿Está mi destino ya Entiendo. escrito? Permite, ¿Soy una pero no marioneta? causa el mal. Claro, esa Exacto. sensación de falta Y de aún control. esas acciones, Sí, la idea incluso de las un decreto peores, divino las inalterable encamina puede para hacer que uno cumplir sus dude, ¿no?, propósitos sobre últimos. su propia Vale, salvación. permite Es una una reacción reacción muy humana. Y aún así Pero lo es integra en importante, su plan creo, mayor. distinguir El la ejemplo visión más fuerte bíblica que se de lo menciona que para sería un ilustrar esto fatalismo es puro la y duro. crucifixión, Vale. ¿cierto? Las fuentes Ese insisten es un mucho en punto esto. crucial. Sin duda. No hablamos de un destino es que ciego, se sino de presenta un como plan, el un acto más propósito malvado eterno de la y historia personal humana, de ¿no? un Dios que La es amoroso traición, y justo. la injusticia, O sea que el su asesinato del conocimiento Hijo de futuro, Dios. eso que Y al llaman mismo tiempo presciencia, fue el Exacto, cumplimiento la exacto del presciencia. plan redentor que Saber Dios lo que había va a pasar. predeterminado. eso Vaya. no anula Quienes lo nuestra ejecutaron capacidad fueron de plenamente elegir el libre responsables y albedrío. culpables de sus Correcto. acciones, eso queda Aunque, claro. Pero admitamos Dios que entender usó cómo esa encajan maldad para perfectamente ambas lograr el cosas mayor bien imaginable. sigue siendo un misterio la teológico salvación. profundo. Demuestra, Biblia afirma según las esta dos visión, cosas. que De acuerdo. su plan no puede Pues ser vamos a frustrado, meternos en harina. ni siquiera La por la peor predestinación, maldad según las humana. fuentes, Bueno, se y tiene define un control. como ¿Por qué como el tanto ejercicio dolor de la voluntad en el de mundo Dios y en nuestras para que vidas? sus planes ¿Cómo encaja eso en un plan predeterminados que se supone ocurran. bueno? Sabiendo el resultado Pues, final de antemano, sí. Y el ahí, análisis claro, ahí está argumenta la que tensión el que sufrimiento, mencionabas. aunque es Justo. doloroso Las y no es fuentes lo deseado señalan por Dios en sí mismo, constantemente. sí es Por un lado, permitido la y soberanía utilizado por total él de Dios dentro en de la su plan. elección. Por Especialmente otro, para la quienes necesidad creen en humana él. de responder, de creer en ¿Utilizado? Cristo. Sí, Ambas no se ve cosas a la como vez. algo sin Ambas a la sentido vez. o como una Y señal la de que Escritura Dios no ha perdido siempre el nos da el control, diagrama sino exacto de como, cómo funcionan juntas, como una pero herramienta. las afirma. Una herramienta con Claro, y propósitos eso muy nos concretos. lleva a la Una objeción herramienta. más... ¿Para qué exactamente? Más Porque visceral, suena ¿no? duro, ¿eh? Pero eso Sobre suena todo visto horriblemente desde injusto. dentro del dolor. Es la Sí, reacción sí. natural. Es una sí. perspectiva Si difícil, Dios lo elige sé. a unos sí y a Pero otros los no, propósitos que se ¿dónde queda la mencionan son, justicia? por ejemplo... Exacto. Bueno,
refinar la respuesta fe, que dan las como fuentes el oro en el nos lleva a fuego, un ¿sabes? terreno de humildad. Enseñarnos a depender Argumenten de que, Él en siendo lugar de sinceros, nuestras propias nadie fuerzas o merece recursos. la salvación. También Todos hemos pecado. purificar nuestro Vale. carácter, Entonces, ayudarnos a si Dios soltar decide salvar a seguridades alguien, falsas que no es una ponemos en obligación cosas suya, temporales, es pura gracia. y un incluso, regalo que fíjate, nadie ha ganado. capacitarnos para Cambia el poder enfoque. consolar a otros Totalmente. que pasan por lo mismo Pasas de la con angustia el consuelo de que nosotros tuve yo mismos mi hemos oportunidad, recibido. a la gratitud Todo por algo esto inmerecido. se enfatiza mucho, Y ante debe este verse a la misterio, luz de pues, una se nos esperanza recuerda que los futura, caminos de Dios de son una gloria que, inescrutables, ¿no? se dice, Entiendo. supera Y infinitamente aquí es donde el las sufrimiento fuentes nos presente. dan como un Entiendo. Un ancla, Entonces, a ver, ¿verdad? bajando En Juan, todo esto a capítulo tierra, 10. ¿cómo se vive Un en el pasaje día a día clave. con esta idea Jesús de que dice, Dios está al control? Mis ovejas ¿Significa oyen mi sentarse a voz. esperar que Yo todo las pase sin conozco más? y me No, siguen. No, en absoluto. Fíjate, La oyen, principal conocen, consecuencia siguen. práctica que se deriva de esto Suena activo, es ¿no? una potencial Implica una liberación. respuesta. Muy Una activo, liberación sí. del miedo No es que pasividad, paraliza y de la es ansiedad una crónica. relación. Liberación. Escuchar, ¿Cómo? Pues no Reconocer implica esa voz pasividad, y sino seguirle actuar continuamente. con responsabilidad. Discipulado. Y justo Es decir, después tomar viene la promesa que es decisiones buscando potentísima. sabiduría La gran en promesa la de palabra seguridad. Dios, Yo orar les doy vida pidiendo eterna, guía, buscar y no consejo perecerán sabio, jamás. pero Ni hacerlo nadie sin el las peso arrebatará de mi aplastante mano. de sentir Y que añade, todo, nadie las absolutamente puede todo, arrebatar de depende la de mano nosotros. de mi Padre. Es una Sin esa doble carga de tener protección, que entonces. controlarlo Una doble todo para que sujeción, salga sí. bien. Una Es seguridad como blindada actuar, por esa unidad hacer tu entre el parte, Padre y el pero Hijo. Es soltando muy el fuerte. resultado Pero, final. Y si Confiando alguien en tiene que hay un miedo plan mayor de- que el tuyo propio. de dejar de Exacto. seguir, Es una se especie pierde esa de seguridad. rendición Es una duda activa común. y Es diaria. una duda muy legítima. Haces tu parte Una lo lectura mejor que cuidadosa puedes, que sí, proponen las pero fuentes confías sugiere tus algo planes y interesante. el resultado final Que la a los razón por la suyos, que algunos no asumiendo creen que o no sus planes son siguen no mejores es que y dejen de más ser sabios. ovejas después Y eso de se serlo, aplicaría a todo, sino que ¿no? su falta A de todos, respuesta, sí. digamos, Desde cómo revela que manejamos nunca el fueron dinero, ovejas en ese reconociendo que sentido él es el íntimo de dueño pertenencia último, y respuesta. hasta cómo navegamos las relaciones, El pastor no solo confiando en protege su a las que guía son y en suyas, sus tiempos. sino que En las resumen, capacita para entonces, lo oír que y esta para inmersión nos perseverar. deja es La seguridad que al la final idea no de un Dios descansa en la fuerza soberano con la en que control nosotros nos no tiene agarramos por a qué Dios. ser vista Sino en como su algo poder para opresivo o sostenerlo. limitante. Exactamente. Podría ser, En su poder paradójicamente, una Entendido. fuente de libertad O sea, y de Juan paz 10 nos da profunda. esa imagen del Especialmente pastor al que verla sujeta culminar fuerte. en el plan de Y parece redención a que través de Efesios Cristo. 1 añade otra Incluso capa, ¿no? cuando atravesamos Habla de oír, sufrimiento creer o y ser sellados con incertidumbre. el Espíritu Santo. Exacto. Mira, es Y el quizás, sello. para dejar una El reflexión final en ¿Qué el aire, significa? podríamos Pues en la pensar, antigüedad, un ¿cómo sello era una cambiaría marca nuestra manera clarísima de afrontar propiedad. los desafíos, Esto es mío. los grandes Y también y de los protección pequeños de cada garantizada. día? Como un Si en sello lugar de oficial en verlos un como documento un caos importante. sin sentido, O incluso el que los pusieron en la tumba interpretáramos de como Jesús. circunstancias Claro. permitidas, filtradas El Espíritu y Santo dirigidas es esa por marca el de que propósito pertenecemos a soberano Dios y, sobre y estamos todo, bajo su amoroso de protección Dios. segura. Propiedad y algo? protección.